¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. Estamos esta oportunidad conectados vía Skype con el economista Oscar Dancourt para conversar un poco sobre las medidas que se han venido tomando, que se vienen tomando en este estado de emergencia, en esa situación de aislamiento social obligatorio en la cual nos encontramos actualmente en el país, producto de este enfrentamiento que estamos teniendo contra el coronavirus. Señor Dancourt, ¿cómo está? Bienvenido a Otra Mirada, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Francisco? ¿Qué tal? Bien, empecemos un poco por este asunto de la cuestión económica. Se está mencionando en reiteradas oportunidades, hay incluso informes internacionales que están hablando de las buenas medidas que se han tomado actualmente y que estas forman parte también de, supuestamente, medidas anteriores que se han tomado en años anteriores que han dejado una caja, un erario medianamente estabilizado. ¿Es así? ¿Estamos ante una situación económica que nos va a permitir paliar esta situación que estamos atravesando actualmente? Quizá lo primero que habría que hacer es definir qué es lo que está pasando y cuáles son las fuerzas económicas principales que están actuando, ¿no? Bueno, el primer punto es que la economía está paralizada, ¿sí? Hay dos fuerzas aquí que están explicando eso, ¿sí? Uno es lo que llamamos un choque externo negativo. Se han caído los precios de los metales que vendemos en el mercado mundial, están saliendo los capitales. El primer impacto de eso lo vemos en el precio del dólar. Escasean los dólares porque salen los capitales, porque se caen los precios de las materias primas y el precio del dólar tiende a subir rápidamente. Y el segundo efecto de esto, que lo hemos vivido muchas veces antes, es el patrón histórico de las recesiones en la economía peruana. El segundo efecto es que se paraliza la economía, se destruyen empleos, etcétera. Esa es una primera fuerza que viene de la economía mundial y que tiene atrás la epidemia fuera del Perú, la epidemia del coronavirus fuera del Perú, en China, en Europa, en Estados Unidos, etcétera. Y la segunda fuerza que está paralizando la economía, que es la que quiero discutir con detalle, es la cuarentena general que ha decretado el gobierno para combatir al coronavirus. Aquí básicamente lo que está ocurriendo es que el gobierno dice hay un 80% de la fuerza laboral urbana, son 14 millones de personas que no puede trabajar, tiene que quedarse confinado en su casa. Tiene que quedarse confinada en su casa, hay empresas que no pueden operar, que no pueden producir, no hay centros de trabajo, no hay centros comerciales, centros de consumo, y esto es una fuerza distinta que está parando la economía. Y el punto esencial es que esta segunda fuerza impide que las personas vayan a trabajar y tengan un ingreso. Estamos hablando de millones de personas. Entonces, la función principal del gobierno en estas circunstancias es hacer todo lo posible para garantizar que esas personas que no pueden trabajar, la mayoría de esos 14 millones, tienen un ingreso para afrontar la cuarentena, porque esa es la única manera de hacer eficaz la cuarentena. Si la gente tiene ingresos. La razón principal por la cual la gente no cumple con la cuarentena, viola la cuarentena, es una razón económica. Ahora, esta situación que nos está llevando, usted ha mencionado, la gente viola la cuarentena por una cuestión económica.
vinculamos el tema del 75% de personas que están dentro de la economía informal. El gobierno está tratando de atender a este sector con el bono de 380 soles, este bono también para trabajadores independientes, pero caemos nuevamente en el asunto de que no tenemos identificado este alto porcentaje de la población. ¿Cuáles podrían ser, post-emergencia, los mecanismos para poder identificar a este porcentaje de la población y generar este tránsito, ¿no es cierto?, hacia la formalización, o en todo caso, dar este paso hacia la formalización de este porcentaje alto de trabajadores? A ver, yo quisiera partir un poco antes de tu pregunta. Uh-huh. Los trabajadores que no obtienen ingresos son asalariados e independientes, no solo son informales, ¿sí? Uno. Dos, hay también una capa muy amplia de pequeños y medianos empresarios que tampoco obtienen ingresos, porque sus empresas no pueden operar, ni producen, ni venden, ni obtienen ingresos y tienen que afrontar gastos como todo el mundo. Entonces, primer punto, esto no es un problema de los estratos pobres, esto es un problema de todos los trabajadores. El gobierno, ¿qué ha hecho? Ha dado el bono de los 380 soles por quincena para los estratos de bajos ingresos. Digamos que son 3.5 millones de familias, como dice el gobierno, ahí está la última extensión del bono, 7 millones de personas. Eso es la mitad de la fuerza laboral urbana del Perú. ¿Y qué hace la otra mitad? El gobierno tiene que entender que la otra mitad también necesita ingresos para afrontar la cuarentena. Entonces, se han dado una serie de medidas que básicamente consisten en que la gente pueda disponer de ahorros que están ahí bajo la forma de la compensación por tiempo de servicio, el CTS, y ahora estamos discutiendo de si sacan más o menos dinero de las AFPs. Y entonces lo que hay que tener claro es que la gente debe de disponer de todos los ahorros de los cuales puedan disponer para afrontar esta cuarentena. Es la única manera de hacerla eficaz. Lo que se necesita con el ahora sistema, es liquidez. Así es. Y con el sistema de salud que tenemos, necesitamos que la cuarentena sea eficaz para ganarle al virus. Y entonces, este punto es esencial. Y el gobierno está discutiendo cómo poner límites a la disposición de estos ahorros. Y yo digo, el error principal aquí es pecar por defecto, no por exceso. Uh-huh. Necesitamos que la mayor parte de esos trabajadores, algunos pobres, otros no pobres, otros pequeños y medianos empresarios, la mayor parte de esa fuerza laboral tenga ingresos y esta cuarentena sea efectiva. Uh-huh. Ese es el problema principal que tenemos ahora. Después podemos discutir si vamos a hacer una reforma del sistema de pensiones o no. Pero ahora el problema es otro, es este. Ese tema de la reforma de pensiones, que es un tema que el presidente Vizcarra lo ha mencionado en una de sus últimas intervenciones, y que es un tema que continuamente se ha venido discutiendo cada vez que se producen estos bajones en los fondos, ¿no es cierto? Cada vez que hay una crisis que produce estos bajones en los fondos. Usted está diciendo, este no es el momento, que hay que verlo después. Pero ¿es viable, en todo caso, un escenario en el cual se pueda hablar de una discusión, de una reforma del sistema de pensiones, el sistema privado y todo el sistema en su totalidad? Yo quisiera reiterar que el problema principal ahora es que las personas que tienen dinero ahorrado en los fondos de pensiones lo puedan retirar ahora para afrontar la cuarentena. Esa discusión es la importante, es la que es
cuestión de vida o muerte aquí y ahora. La cantidad es importante. Después de la cuarentena podemos discutir muchas cosas. No es que no quiera discutirlo de la reforma de las pensiones, pero me parece que la verdad, lo primero que tenemos que hacer es poner todos los esfuerzos y dar todos los recursos para que la cuarentena funcione, ¿sí? Una vez que funcione la cuarentena, podemos discutir, antes quizá que la reforma de pensiones de las AFPs, cómo reactivamos la economía. Las cifras de Ipsos. Hizo una encuesta nacional urbana al principio de la cuarentena. 25% de los encuestados se había quedado sin trabajo. No estamos hablando de aquellos que están en su casa, habitualmente tienen trabajo, no lo han perdido, pero no están trabajando ahora. No, estamos hablando de que 25% de los encuestados perdieron su ingreso, su trabajo. En términos de la fuerza laboral, porque ahí están incluidos también amas de casa, jubilados, estudiantes que no son parte de la fuerza laboral, no trabajan. Eso quiere decir, ese 25% quiere decir que un 33% de la fuerza laboral encuestada por Ipsos ha perdido su trabajo ahora. La tasa de desempleo, o sea, la parte de la fuerza laboral que no tiene trabajo, típicamente no excede del 8% en la ciudad. Esos datos de Ipsos muestran que ese número es 4 veces mayor. ¿No? Y eso te da una idea de la paralización de la economía, del despido masivo de gente y de la situación actual. Y entonces, una vez que acabe la cuarentena, lo que tenemos que hacer es mover la economía, reactivarla. Ahora no tiene mucho sentido discutir porque el gobierno está decretando que tales y cuales actividades, la mayor parte de ellas, salvo bienes esenciales, alimentos y medicinas, tiene que cerrar, que la gente no puede trabajar. Entonces ahora discutir de la reactivación, pero el paso inmediato siguiente, después que termine la cuarentena, que seguramente no va a terminar de golpe y porrazo, sino será un relajamiento gradual, es cómo reactivamos la economía, cómo creamos empleo para todas aquellas personas que lo han perdido y cómo creamos ingresos para todos aquellos que se han quedado sin ingresos durante la cuarentena. Finalmente, yo diría que ese es el problema económico fundamental. Finalmente, señor Dancourt, ¿tenemos recursos suficientes para pasar esta situación, esta crisis en la cual nos encontramos? ¿Tenemos los recursos necesarios para poder paliar, capear esta situación? Yo creo que sí. He usado un ejemplo para mostrarlo. Como no te contesté esa pregunta, pero como me pusiste en una pregunta, tenemos la lista de la gente, digamos Lima, es el foco de la epidemia. Hay 5.2 millones de trabajadores sin contar a los trabajadores venezolanos, ¿sí? Que deben ser 500.000, 800.000, ¿no? ¿Tenemos la lista de esos 5.2 millones de personas? No. Digamos que queremos darle 1.000 soles, un salario mínimo por mes de cuarentena, para que los cálculos sean fáciles de hacer. ¿Qué tenemos? La lista de los electores hábiles de Lima. No son 5.2 millones, son 7.4 millones. ¿Por qué? Porque hay gente ahí que no trabaja. Estudiantes, amas de casa, jubilados, etc. Le damos 1.000 soles a cada uno de esos 7.4 millones por mes de cuarentena. 7.400 millones de soles. El MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, tiene un chanchito cuyo nombre técnico es Fondo de Estabilización Fiscal, y esos 7.400 millones de soles serían el 40% del chanchito. Tiene además otros chanchitos que no estamos contando aquí, que tienen esa magnitud o un poco mayor, ¿cierto? Entonces, ¿tenemos los recursos? Claro que tenemos los recursos, sin hablar de CTS ni los recursos que están en los fondos de pensiones, etc. Esto es una emergencia única en 100 años. ¿Sí? Si queremos ver una epidemia mundial como esta,
tenemos que retroceder a 1918, después de la Primera Guerra Mundial, la gripe española, ¿no? Entonces, hay que entender la peculiaridad, la singularidad de la situación actual y la convicción de que hay que hacer uso de todos los recursos de los que podamos disponer para ganar esta batalla, teniendo además en cuenta, claro, que heredado del pasado tenemos pues un sistema de salud muy débil. Complicado de todas maneras. Bien, señor Dancur, como siempre, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Estaremos hablando más adelante. Muy amable por conversar con Otra Mirada. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Ya saben que pueden encontrar estas y otras entrevistas en nuestra página web www.otramirada.p. Nos encuentran también en redes sociales, en Twitter y Facebook como Otra Mirada. Muchas gracias.